Uno de los tres me puede hacer el chat. La claqueta. Perfecto. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy emocionados. Muy contentos Sí. de estar en Barcelona para estrenar El Monstruo. Vale. Yo siempre empiezo mis entrevistas preguntando lo mismo. Y es ¿por qué haces cine? Pero aquí hay un tema curioso. Porque yo no sé tú, pero ellos dos, además de intérpretes, se han pasado al otro lado, ¿no? Al otro lado, a la parte, digamos, más técnica, más creativa, a los que empiezan con la primera piedra, ¿no? Como si dijéramos. Entonces, como aquí estamos para otra cosa, pues, si me permitís, empezamos por Manuel. Manuel, ¿por qué hacer cine? Porque es mi manera de liberar mis fantasmas. Cosa que con la actuación no podía hacer. No terminaba de sentir que podía expresarme libremente, y haciendo cine, creando equipos, contando historias, siento que puedo liberar un poco más mis fantasmas y que puedo ser un poco más yo mismo. Mina, ¿por qué hacer cine? ¿Por qué? Después de mucho tiempo dedicándote a interpretar. Pues mira, yo produzco sobre todo porque necesitaba contar historias de mujeres necesarias para generar ese debate en la sociedad, y creo que El Monstruo de la Fortuna es el acierto total de Quiet junto con La Sierra Produce, la verdad. Vale. Su Alteza, porque en tu caso, no sé si has hecho más cosas, De pero cine, trabajaste sí. con Andrés Wood, que Sí. yo lo entrevisté, que vino a Barcelona, por una película que hizo sobre fascistas. Un poco Araña. Araña, está. Entonces, ¿por qué eres actriz? A ti sí que te tengo que preguntar. A ellos en otra ocasión, cuando vea algún trabajo interpretativo, pero ¿por qué eres actriz? ¿Por qué soy actriz? Hay tantas razones por ser actriz, sobre todo por el placer de jugar, de estar siempre jugando, como se dice, actuar en otros idiomas, por la necesidad de contar historias. A mí me fascina mucho contar historias. Y el cine, más que el teatro, permite justamente contar esas historias de manera multitudinaria. Es decir, llega a muchas más personas, se hace mucho más universal. Vale. Y aquí también hubo un impulso primero de querer contar esta historia, que viene de Chile, pero habla de España y finalmente es universal. Y estos dos grandes tuvieron el ojo de que no quedara en una obra de teatro y llevarla al cine, con lo que muchas más personas han podido verla, y eso nos tiene muy contentos. O sea, que esto era una obra de teatro. Sí, así Empezamos como una obra de teatro en el 2020, lo que pasa es que llegó la pandemia Vale. y solo pudimos estrenar un día, y entonces nos quedamos con la espina clavada de querer darle más forma, y ahí fue cuando surgió la idea de convertirlo en cortometraje, sobre todo porque el guión era tan redondo, era una obra corta de 15 minutos Microteatro. y nos parecía que no hacía falta alargarlo un largometraje porque era muy concreta la historia, contaba algo muy concreto, y a mí me parecía un reto interesante como director contar una historia de época en un formato de 20 minutos. Hacer cine en 20 minutos, porque la propuesta fue hacer una película, pero que durara 20 minutos, porque era la única manera de acercarnos a una producción tan compleja, con una producción tan ambiciosa como recrear el Siglo de Oro, y para eso hacía falta un presupuesto muy ambicioso y un equipo extraordinario, que fue un equipo realmente de los profesionales más extraordinarios que hay en el cine, que confiaron en el proyecto y que estuvieron a bordo casi 2 años con nosotros. Mina, ¿cómo conoces a Manuel y decidís que hay que apoyar esta historia, esta aventura? Pues mira, yo conozco a Manuel hace muchísimos años. De hecho, trabajamos primero como compañeros en una serie. Luego fue mi profesor de Meisner, ahí tuvimos ya cogimos nuestra alianza, ¿no? de amistad. Y fue muy curioso porque íbamos a la Térmica en Málaga justo a dar una charla, y en el tren me comentó que tenía esta idea y que le gustaría, ¿no? que participase. A mí, sinceramente, cuando ya me contó la idea y me contó el elenco que tenía, y que estaba María Olga, que es
una actrizón, yo me tiré de lleno y obviamente le dije que lo que necesitara. Es verdad que la magnitud que ha ido cogiendo el cortometraje, yo sinceramente lo desconocía hasta qué niveles, ¿no?, podía llegar a ser alcanzado, pero sí que es cierto que lo bueno que tiene Manuel, independientemente de ser una gran persona, es un gran director, un gran productor, pero sobre todo tiene esa ambición para que el proyecto sea lo más excepcional posible y así ha sido. Así ha sido, Y así ha sido. así ha sido. Sí, sí. Por alusiones, María Olga, ¿tú conocías a Manuel? ¿No lo conocías? Nos conocimos ¿cómo entraste en esta historia? nos Porque, conoc- bueno, esto es una pregunta para Manuel y María Olga, porque, claro, ¿por qué la eliges a ella? ¿Tú por qué te parece interesante? Porque, claro, es un corto, y propuestas de corto habrá muchas, ¿no? Y no se puede hacer todas, claro, porque uno tiene que trabajar, ¿no? El corto es un espacio donde se cobra poco o no se cobra, ¿no? Se hace como con vistas para el futuro, para ir cogiendo experiencia, para currículum laboral, ¿no? Para ayudar a gente que empieza, ¿no? Bueno, es un poco lo que nos ha pasado ahora en Chile, ¿no? De buscar sinergias también, De buscar ¿no? sinergia. Que es lo que nos está pasando Claro, también con exactamente. el cortometraje ahora. Yo conocí a Manuel justamente la primera vez que él fue a Chile. Ya no es la única porque ya ha ido 2 veces. Y ahí entonces nos conocimos a través de una amiga, almorzamos juntos, después yo empecé a ir a España muchas veces y nos empezamos a ver, a hacer amistad. Y en un momento que yo tenía que volver a España por más tiempo, le pido a este amigo dramaturgo que me escriba una obra para montarla y actuar con estos 2 amigos españoles con los que yo quería trabajar. Los actores siempre estamos con esto de actuemos juntos, hagamos algo, esto mismo. ¿Quieres participar? Dirige, no. Y Manuel ya estaba con su interés por dirigir y dejar de ser actor. Y él tuvo la generosidad y el arrojo, y me imagino que la intuición de confiar, porque no nos habíamos visto actuar ni yo al dirigir, y tomó este texto y tuvo el ojo obviamente de darse cuenta que tenía una joya en sus manos y nos dirigió. De hecho, la obra ya era dirigida como un corto. Tú siempre dijiste, yo veo acá un corto, y era todo entonces minimalista, los movimientos, el espacio que teníamos era muy reducido. Después del 2021 pudimos volver y estar entonces ese mes entero en microteatro haciendo nuestra obra. Y después entonces empezó a tomar estas dimensiones de las que ya hemos hablado, y fue una experiencia. Claro, los actores tenemos esto de arrojarnos por pasión, como dices tú, no por el sueldo ni por lo que nos vayan a pagar, y la experiencia de ser dirigida por Manuel con todo ese entusiasmo que él tenía por contar esta historia, son cosas que tienen mucho valor y no se les puede poner precio. Así lo siento Manuel, yo. Calderón de la Barca, ¿por qué Calderón y esta historia con la reina Isabel? ¿De dónde te viene este rollo, Bueno, esta idea? el Porque no es una idea... El guionista... ¿No le viene una idea? César Fara, el nunca le viene esta guionista... idea. Perdona. Sí, no, César Fara, el guionista, es un experto en la época, o sea, él es novelista también y escribe sobre temas históricos, y la verdad es que él tiene una sensibilidad para hablar sobre, primero para poder retroceder en una máquina del tiempo tantos años atrás. Eso ya es un arte en sí, ¿no? Y tener la capacidad de recrear ese universo, porque tiene una imaginación, César, que es fascinante, y no solamente eso, sino también tiene una sensibilidad para hablar sobre el subtexto, sobre todo aquello que no se dice, pero que está palpante en la historia constantemente, que es lo que a mí me atrapó de esta historia, de lo no dicho, de cómo empezamos en una corte donde hay un protocolo tan estricto y ese protocolo se va rompiendo poco a poco hasta que acabamos en la desnudez de los personajes, en una reina que realmente necesita dejar su herencia en el tiempo porque está siendo silenciada como mujer y como reina, y a un hombre que descubre en esa reina un igual, se siente identificado y decide de alguna manera apoyar y darle voz a esa mujer que no tiene voz en ese momento. Entonces, Calderón de la Barca, un personaje tan histórico, también es muy jugoso para llevarlo al cine, para hablar sobre las cosas que pueden haber sido y a lo mejor que no sabemos que han sido así.
Y para responder tu Sobre pregunta, todo, lo que nunca se desvele la trama de esta película. No, claro, no. Pero no hemos dicho nada. Pero para responder tu pregunta, aviso. lo que sí, no lo vamos, no vamos a hacer spoiler, como dicen. Puede llevar a sitios muy oscuros. No vamos a hacer spoiler, de hecho no estamos. ¿He no hecho un poco spoiler? No, nada, ninguno. Yo siento que no. Es que parecía que había hecho de repente un No hemos poquito... dicho que el mozo es el asesino de nada, no hemos dicho eso, no hemos Como se decía contado. en la época, destripar. Exactamente, no hemos dicho que ha destripado a nadie todavía. El Calderón es el 007, no lo hemos dicho. Lo que cuenta César, de hecho ahora cuando estuvo Manuel en Chile presentando el cortometraje, yo le había pedido algo sobre García Lorca, imagínate, que me fascina. Y él sale con esto de Calderón, justamente diciendo, además está muy documentado en la época. Todo lo que se nombra durante el corto se puede comprobar porque había pasado. Evidentemente hay un margen de ficción. Y lo que él contestaba, para responder tu pregunta, él dice, ¿cómo a nadie se le ha ocurrido antes hablar sobre este siglo en que las intrigas de Palacio, bueno, como en muchas épocas de todas las intrigas que ocurren en Palacio, están todos los elementos dados, las historias de amor, de poder, esta reina, porque también es una historia política, como dice Manuel, el subtexto, también hay ahí una constante tensión política, sí, para no decir palabras que puedan develar temas, ¿no? Más cosas, muchos temas. Claro, política en el amplio sentido de la palabra, ¿no? exactamente. ¿Cómo era la política en ese momento? ¿Cómo era el momento social, el momento eclesiástico? ¿No? Todo eso está en el texto. Claro, y todo eso es política en el amplio sentido de la palabra, cómo se manejaban ahí las cartas, ¿verdad? Cómo se barajaban y cómo se movían todos los roles, ¿no? Exactamente, los juegos del ajedrez. Exactamente. Mina, no es la primera cosa que producís, ¿vale? Entonces, ¿cómo enfocáis una producción así? Porque claro, Manuel, hace mucho tiempo que lo conocías, pero Manuel no viene con una cosa muy sencilla, ¿eh? Pues... se necesita vale que solo pasa en un lugar, pero menudo lugar en el que pasa. Sí. Porque a mí está muy bien, el arte está muy bien de la peli. Sí, está muy bien el arte. No, el arte es espectacular. ¿Te crees que eso puede ser lo que es? Sí, y esto es importante para esta película. Sí, no. Entonces, ¿cómo es el proceso de producir una cosa así? Porque pues mira, no debe ser nada fácil. No ha sido nada fácil, sí que es cierto que ha habido muchísima preparación, muchísima escucha también con Manuel. Hemos tenido un equipo que hemos estado constantemente buscando. Yo recuerdo muchas conversaciones con Manuel que tenía otros espacios. También, claro, al final este lugar es increíble, pero tuvimos la suerte también de que Toledo nos apoyase. Y bueno, yo creo que simplemente con las ganas, el saber dónde tocar, que también es muy importante para este tipo de producciones. Hay ciertos elementos y hay ciertas marcas también que van a apostar y que van a estar un poco acorde también con el tipo de proyecto, pero siempre teniendo el ojo, porque claro, al final nosotros lo que decíamos era, podemos hablar con cierto tipo de marcas o cierto tipo de productoras en este caso, pero realmente van a tener esta similitud con este proyecto, porque también para Manuel eso era fundamental. O sea, estamos hablando de un cortometraje de época que yo, sinceramente, tengo 31 años y llevo 10 años en esto. Yo no recuerdo haber visto un cortometraje del siglo XVII, sinceramente. O sea... habría que buscarlo. Sí, habría que buscarlo. Porque yo tampoco me suena a ninguno. Entonces, ha habido muchísimo... Yo creo que Manu ha tenido muy buen ojo en dónde poner la energía, sobre todo porque este cortometraje, dentro de La Pasión, hay muchísimo trabajo y Manu lleva con esto, ya no solo con el corto, sino con la obra de teatro, pero dentro de la obra de teatro al final hay una ejecución mental que estás gestionando, ¿no?, para que esto se levante, pero sobre todo ha tenido como el buen ojo de ir directamente a los lugares necesarios para poder levantar esto. Obviamente no ha sido fácil, obviamente hay muchos emails fallidos, pero yo creo que la producción lo que tiene, que es algo que a mí me fascina también como productora, es cuando consigues algo, creo que no hay mayor orgullo, ¿no? Y eso es lo que yo me llevo también con El Monstruo de la Fortuna. Manuel, ¿por qué Raúl y María? Porque no son intérpretes conocidos, pero qué bien están. Hostia, yo me los creo. Y es muy difícil creerte algo de hace 400 años. De hecho, el comienzo es abrumador. Isabel no sé qué, de Sicilia, de no sé qué, de no sé cuál, consorte de no sé qué. Yo digo, ¡guau, Dios mío! Todo lo que acaba de soltar en 20 segundos. ¿Por qué tienen que ser ellos? Porque, o sea, los dos tienen un bagaje de teatro muy grande. Uh-huh. Entonces, hay algo muy teatral en este cortometraje. No deja de ser Calderón de la Barca. Hablamos sobre una obra de teatro.
hablamos sobre, bueno, pues el teatro, el metateatro, ¿no? El teatro dentro del cine. Entonces yo creo que María Olga tiene un bagaje enorme en Chile como actriz de teatro, Raúl Prieto tiene un bagaje enorme aquí en España con Kamikaze y con muchas obras y compañías. Yo de hecho lo descubrí en teatro a él. Yo he ido a ver varias obras de teatro que hizo con Miguel del Arco, que me quedé fascinado. Y ahí ya le había puesto el ojo. Yo tenía ganas de trabajar con él y ya cuando le llamé por primera vez para ofrecerle este proyecto, ya con su... Aparte del gran actor que es la personalidad que tiene, que es alucinante. O sea, es un tipo súper cercano, para nada tiene esa figura que puede parecer como actor lejano o un poquito más subidito, sino es un tipo muy cercano, es un encanto. Entonces, para mí lo importante es trabajar con personas, o sea, pasas tanto tiempo trabajando, o sea, desarrollando el proyecto, creando el proyecto, para mí lo importante es trabajar con buena gente, trabajar con gente con la que te llevas bien, trabajar con gente con la que estás remando a favor, porque luego la marea y las olas que aparecen en este barco son tan grandes que si no tienes a gente que está contigo y te coge de la mano, se complican las cosas. Entonces yo creo que también eso se ve en el corto, ¿no? De algo me siento orgulloso de que se ve esta piña que hemos formado todo el equipo. Y también es algo que yo he aprendido con mi socio, con Ramón Salazar, esta es nuestra primera producción. Yo tuve la suerte de, cuando fui actor, de trabajar con buenos directores y buenas directoras, y entre ellos estaba Ramón, y aprendí pues ver cómo un capitán tiene que llevar ese barco para que funcione y cómo solo una película, ¿no? Por ejemplo, lo viví cuando rodó La enfermedad del domingo aquí en Barcelona. Estos son palabras mayores. Claro, entonces yo estuve involucrado también. Sí, en Barcelona se rodó La enfermedad del domingo. Entonces vi todo ese proceso, ¿no? De cómo él dialoga con sus equipos, de cómo el clima de trabajo que crea, la atmósfera de trabajo. Y todo eso, cuando hay un clima y una atmósfera de trabajo propicia y todo el mundo está a favor porque todo el mundo está contento, las cosas salen bien. Las cosas salen bien. Entonces, es algo que yo tengo siempre en cuenta. A la hora de crear un equipo, yo prefiero trabajar con gente con la que sé que estamos hablando en el mismo lenguaje, el mismo código. Entonces, con María Olga ya, cuando tuvimos nuestra comida en Chile, ya conectamos enseguida, y con Raúl en la primera llamada que le hice dije, vamos, a full, vamos, que quiero seguir rodando con ellos, lo que sea. ¿Tú, María, vives en Madrid, vives en Chile, o vives a caballo, o vives en un lugar indeterminado? ¿A caballo dijiste? Qué buena, exactamente, me gusta Entonces, ese término. la A caballo, reina exactamente. Vive en la carroza, donde la llaman. Caballo. Exactamente. Cuando hay problemas con Cataluña, ahí está la reina, para que no se levante Cataluña. Cuando hay problemas con Francia, ahí está la reina, para que no se levante Francia. Con Portugal lo mismo, ahí está en Portugal. Si son las tierras lejanas de América que se está descubriendo, ahí va la reina también, Entonces, donde la llamen. Cuando te viene Manuel, ¿cómo es ese proceso? ¿Tú te lees el guión? No, el guión me lo pasa a mí primero el dramaturgo, que es chileno y que es amigo mío, al que le pido que lo escriba. Vale. Y yo digo, claro, esto es genial, no a García Lorca, pero ¿quién me deja Calderón de la Barca, ¿no es cierto? Pero un padre de Lorca. A falta de pan, buenas son las tortas, exactamente. Exactamente. Y ahí vengo a España y, bueno, todo esto por mail, ¿eh? Y ahí efectivamente entonces él me dice, venga mi reina, la que la necesito acá, en la corte, y empezamos entonces un trabajo aquí ya in situ, lógico, los ensayos acá. ¿Y cómo es? ¿Cómo son los ensayos estos? ¿Cómo son? Ay, ¿de verdad tenemos tiempo para contar eso? ¿O son, bueno. O sea, ¿son algo que te sorprendió, esa forma de trabajar? Sí, a mí me sorprendió la forma de trabajar de Manuel, y después él puede contar cómo se le ocurrieron. Porque claro, Manuel y Mina son intérpretes también. Exactamente, y estaba... Bueno, son cineastas, y el cineasta interpreta, dirige, produce, hace de todo lo que puede y todo lo que le apetece, porque es un trabajo donde existe mucha interconexión constante. Claro. Tú estás rodando una serie y dices, guay, esta cámara, mira, sí, qué buen plano, hostia, pero molaría que lo pusiera más allí, ¿no? Eso mentalmente, sí, tú estás allí en tu trabajo y ya está. Pero esto ocurre, ¿no? Eso ocurre, claro. Yo he sido más productora de teatro que de generador de ideas. De generadores. Y yo había tomado también clases de Meisner con Manuel, lo que sirve mucho para conocer su mirada, su imaginario,
su nivel de exigencia, lo que él entiende por interpretar, lo que él entiende por un actor atento, lo que él entiende por responder al actor que está ahí, porque además éramos dos que estábamos constantemente en esto. Entonces para mí al menos fue muy importante esas clases de Meisner que se vieron, bueno, el último curso truncado por la pandemia, pero las primeras al menos muy buenas. Y la manera en que él, primero, la manera en que hicimos trabajo de mesa, que se llama en teatro cuando tú analizas el texto, ya empezó a ser novedoso por el nivel de profundidad y de complejidad que Manuel nos pedía en esto que él te dijo antes de los subtextos. Entonces teníamos que tener muy claro una imagen que había en el personaje cada vez que decíamos algo, por qué respondíamos eso, a qué estábamos respondiendo, explícitamente pero implícitamente también. O sea, el nivel de capas de cada texto era enorme. Y después ejercicios no solo físicos y vocales que también hacíamos, sino que también de lo que se llama la biografía del personaje. ¿De dónde viene esta reina? ¿Por qué está en la postura que está que te llama tanto la atención? ¿Por qué está donde está? ¿Qué va a hacer después de eso? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto para lo que llama a Calderón? ¿Desde cuándo conoce a Calderón? ¿Cuál es su relación con Calderón? ¿Qué le pasa con Calderón? Todo eso yo lo sé como actriz y como personaje, evidentemente. Son cosas que uno trabaja siempre como actriz, pero las maneras en que Manuel nos hacía hacer, cómo nos hacía ensayar en distintas partes de Madrid, además no solo era en una sala de teatro, era muy novedoso y eran, como te digo, distintas capas que fueron haciendo que esta reina tuviera, como todo ser humano por lo demás, dimensiones, tridimensional, y eso lo hace muy fascinante. Mira, Manuel, como director, ¿cómo es? ¿Tú estuviste en el rodaje, por ejemplo? Bueno, ¿O estuviste algún día? Primero tengo que decir que me ha encantado lo que acabas de decir. O sea, ha sido un disfrute escucharte, de verdad. O sea, ¿no? Qué gusto, ¿no? Escuchar a una reina y sobre todo una actriz. Me parece fascinante. Yo estuve 2 días en el rodaje. Sí que es cierto que tampoco tuve mucho tiempo, obviamente, de estar con él, porque como gran capitán de barco que es, estaba atento absolutamente a todo. Yo tenía obviamente mi trabajo que hacer, mis tareas, pero Manuel estaba en su órbita. Manuel estaba por y para contar esta historia y sobre todo por y para que el equipo estuviese a gusto. Eso es algo que me gusta mucho también. Y yo creo que como capitán de un barco y como buena persona, al fin y al cabo, en esta profesión, cuando eres consciente del rol que está ocupando cualquier departamento, para mí el proyecto siempre va a sumar, siempre va a ir a buen puerto. Pero él estaba, pues bueno, trabajando y también jugando, y eso es muy bonito, ¿no? Cuando de repente ves al director viendo el monitor y está llegando lo que él quería transmitir, esa ilusión y esa mirada, pues creo que es algo que también se tiene que recalcar. Me parece espectacular. Sí, eso muchas es verdad. Gracias. A veces llegaba así, claro, y nos decía al oído algo, y eso era muy gratificante, después iba corrigiendo, volvía su monitor, claro, llega. Una palabra que bastaba para que con Raúl entendíamos todo. Sí. Vale, si César, que es muy potente a nivel de escritura, a nivel de teatro, a nivel de contar historias, pero todo el equipo técnico que has tenido, he empezado a mirar sus currículums y tela marinera, ¿eh? Almudena Sánchez en foto, Belén Vives en música, Arsène Marchena, madre mía. O sea, había que elegir un equipo técnico de Manolo García, sí, Dori Jerez, sí, Manolo García. Entonces, había que elegir un equipo técnico potentísimo porque tenías una historia muy fuerte, muy grande si uno se equivocaba, que se equivoque con los mejores. Bueno, es lo que te dije al principio, que yo lo vi siempre como hacer una película. Para mí esto era rodar una peli. Sí, la duración daba igual. Efectivamente, porque la delicadeza que requería el guión para llevarlo a cine necesitaba de un equipo tan experto y profesional que pudiera darle esa capacidad, ¿no? Esa experiencia. O sea, necesitaba un equipo muy experimentado que entendiese de la época, o que si no entendía de la época, que sabía que en un mes iban a ser profesionales de esa época y que luego pudieran traducir las ideas que yo tenía y hacerlas tangibles. Entonces, con el equipo que teníamos, podríamos haber rodado un mes más y haber tenido un largometraje. Y yo creo que eso, siempre lo dije, para mí yo voy a rodar una película de 20 minutos, pero porque básicamente el presupuesto también no era el presupuesto de un cortometraje convencional, era el presupuesto de una película de 20 minutos. Entonces todo eso era necesario.
Y tú nombraste a los grandes del equipo, a los conocidos, a los que tienen trayectoria, pero había mucha gente salen joven aquí, en el salen. equipo. Tenemos aquí uno presente con quienes yo conversé. Todos se leyeron el guión, por ejemplo, porque estaban muy motivados. Manu les pasó a todos el book, el dossier, donde aparecían referencias, películas que, bueno, todos teníamos que ver, los actores siempre nos dan referencias, música, por ejemplo, cuando el director quiere que tú tengas un cierto ambiente. Bueno, y los chicos jóvenes, que no tienen por qué, porque se habían leído todo eso y además el guión, para decirte que era un equipo muy comprometido, desde los más jóvenes, que llevan cables, a veces que te preguntan por un café, que te traen una manta, hasta estos grandes, todos estaban muy comprometidos y ahí, como dice Mina, eso lo logra el capitán de un barco que tiene que ser psicólogo, papá, médico, enfermero, director, estar atento de todo, productor, estar atento de todo. Y así nos tenía motivado a todos, incluso a los más jóvenes que estaban ahí, como te digo, mucho ayudando y todos comprometidos con la historia, sabiendo exactamente qué pasaba cada día. Yo tengo una anécdota que el otro día la conté, no me acuerdo dónde, que fui al rastro a buscar muebles para el corto y buscaba el sofá de la reina, el sofá donde el trono de la reina, lo estaba buscando y me metí en una tienda, en un anticuario, y entonces le pregunté al dueño del anticuario si el sofá que me estaba... O sea, el sofá que me gustaba si era del siglo XVII. Entonces no me pudo contestar. Y justamente pasaba un chico por detrás y un chico me dice, no, eso no es del siglo XVII, eso es del siglo XVIII, eso no es lo que estás buscando, eso para nada es... Y dije, pero ¿de dónde has salido tú? ¿Quién eres? ¿No? Dice, bueno, soy director de arte, me encanta el arte, soy pintor y me encanta el siglo de oro. Entonces dije, ¿por qué no nos vamos a tomar un café y te puedo hacer un par de preguntas? Bueno, ese café se extendió a que un mes más tarde ese chico Gustavo estaba en el rodaje con nosotros como ayudante en el equipo de arte, decorando, comprando la comida. Él se ocupó de todo el bodegón que había, de todo el banquete donde la reina tiene su comida, su fruta, todo eso corrió a su cargo porque él eligió, este es el pollo que puede haber, esta es la referencia que hay en este cuadro de Tiziano. Entonces, así empecé también a construir un equipo que de repente salía, o sea, aparecía ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice María Olga, que me parece muy, muy, muy bonito que lo reconozca, ¿no? Que no solamente los grandes nombres que han hecho recorridos internacionales, ¿no? Como Manolo García, que es uno de los peluqueros más importantes, sino también toda esa gente que desinteresadamente, por formar parte del proyecto porque les gustaba, estuvieron ahí al pie del cañón y sin ellos no hubiera sido posible porque todos teníamos que hacer de todo en algún momento determinado. Y ahí faltaban manos, con lo cual cuantos más éramos mejor porque era muy complejo. De hecho, una de las anécdotas también es que el camión con todos los muebles que teníamos para el set llegó medio día tarde, con lo cual perdimos medio día de rodaje. Entonces, todas esas cosas, de repente yo me vi montando el set también y poniendo los cuadros y dando lo que hacía falta porque había que rodar, ¿no? Si no nos quedábamos sin historia. Y ahí también tuve la suerte de que Ramón estuvo conmigo mano a mano todo el rodaje, o sea, él fue muy prudente para no interferir en la dirección, pero sí ayudándome con los tiempos, sí ayudándome, estaba detrás de mí casi como un script, ¿no? Diciéndome, oye Manu, que tienes que rodar esto, ahora no te olvides del plano que quieres, que vas mal de tiempo y si no lo ruedas en 10 minutos te quedas sin corto, ¿no? Entonces, realmente todas estas personas que están detrás en la sombra hacen posible que esto se lleve a cabo, porque si no, uno solo como director no te quedas con tu idea en tu casa pensando, imaginando lo que te gustaría hacer, pero si no eres capaz de tener a todo este equipo a tu lado, es imposible. Con lo cual, ahí hay un agradecimiento infinito a toda esta gente. Claqueta, segunda parte, entrevista Monstruo de la Fortuna. Es que la claqueta me fascina, le tengo un fetiche con la claqueta. Un poquito de pintalabios, te besaste tú misma. Gracias. Esto que acaba de explicar Manuel, ¿por qué se produce estas cosas sincronías tan raras? De que uno va, y al final un café se convierte en una persona del equipo. ¿Por qué? Parece, cuando uno está haciendo algo, parece que todo le viene, todos los inputs. No sé, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto cuando uno está haciendo algo creativo? Y pasa en todos los espacios creativos, cine, teatro, literatura. ¿Por qué pasa? ¿Por qué creéis que pasa? O sea, mi respuesta
Yo eso le llamo luz violeta. ¿Tú has visto la energía que tiene este hombre cuando Luz habla? violeta. Luz violeta. Eso, ahora, hoy día sabemos que somos campo magnético. Por lo tanto, todo lo que yo esté expresando ahora repercute en ellos. Es evidente. Como cuando uno entra a una pieza y tú dices qué mala onda hay acá, o al revés, o qué buena onda. ¿Cómo te enteras que dos personas están enamoradas por lo que nadie se ha dicho nada? Y tú ves cuando él habla, cuando nosotras hablamos de este proyecto, yo creo que uno irradia, o sea, no creo, tú lo sientes, y eso lo captó Gustavo, que lo ve preguntar por algo que no es el siglo, además él sabe de eso, y le gusta y no quiere que él se equivoque, y ¡fum! Es como la Reina y Calderón aman hablar del buen lenguaje, de poesía, de argumentar, y cuando encuentra a una persona así, los cerebros se sincronizan. Y ya todo está claro, y el entusiasmo y las emociones se contagian. Y eso es lo que él fue Como cuando logrando hay- con este cuando hay contagio. electricidad. Exacto. Primero yo con mi amigo dramaturgo, que logré contagiarlo de escribir. Él nos contagia con la historia que decide escribir. Y nos vamos contagiando unos con otros, y después estos dos en un tren, y ella se contagia, y nos vamos... Bueno, como el contagio, literalmente. Yo creo que por ¿Estáis de eso pasa. acuerdo que no- con lo que Totalmente, dice? sí. Vale. Sí, Carl Jung lo llamaba la sincronicidad, la ley de Claro. la sincronicidad. Vale. Llega un momento donde todo se junta y se une, ¿no? Yo también, una cosa que he aprendido en este proyecto, que bueno, que es una cosa que tampoco es nada nuevo, vamos, como si lo hubiera inventado yo este dicho, pero todo lo que sucede conviene, ¿no? Todo lo que sucede conviene. Qué Yo creo- grande esa frase. y yo creo que eso también es hacer cine, ¿no? Porque de repente tienes unos ideales que quieres rodar, unos planos, o que llegas a la sala de montaje y te das cuenta que no has podido rodar lo que necesitabas, te falta una toma y tienes que inventarte. Y yo creo que eso es lo que de repente el proyecto tiene su propia vida y ya no lo puedes controlar al 100%, se te escapa el control. Entonces lo que puedes es guiar eso que tienes hacia una buena dirección. Pero entonces tienes que ir diciendo, vale, ha pasado esto, puedo o tener la opción A, enojarme y encerrarme en mí mismo y no salir de mi cabeza, o B, decir, vale, pues esto es una oportunidad, tendré que lidiar con esto, gestionarlo, esto es lo que tengo, vamos a transformar esto en lo mejor que tengo. Entonces yo creo que ahí todo lo que sucede conviene, que es algo que he aprendido en este proyecto constantemente y ha sido Claro. mi mantra todo el rato, todo lo que sucede conviene, hermano, no te enfades, todo lo que sucede conviene, hermano, no. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho a entender que las cosas tienen una razón, pero tienen una razón si tú sabes realmente leer esa razón. Eso te iba a decir. Claro, usarlo a tu favor. Emina, una vez que está la película hecha, Ujú. ¿cómo es el proceso de enseñarla, mostrarla, enviarla a festivales? ¿Esto cómo se hace? Es que claro, el señor Manuel ha hecho muchísimas cosas. Vale. Y también es verdad que yo como productora, a mí me gusta mucho también producir así desde ese lugar. La persona que tiene esa idea, la persona que sabe cómo quiere ejecutarla, yo lo único que espero es que si necesita algo que me lo pida. Pero yo no voy a imponer o no le voy a decir, oye, tienes que hacerlo de aquí, de esta manera, porque creo que al final la idea, la manera que él ha tenido, obviamente, mira, para mí el momento donde veo que hay un director o hay una persona que tiene una idea creada es cuando antes de dormir tiene ese pensamiento. Y claro, ese pensamiento antes de dormir que ha tenido Manu durante tantos meses, él sabía perfectamente dónde tenía que lanzarlo, con qué distribuidora tenía que hacerlo. Entonces, toda esa gestión lo ha hecho él, lo ha hecho él. Y Manu, bueno, te he llamado Manu. No pasa nada. Señor Castillo, señor director. La estrategia hay que buscarla, hay que trabajarla, hay que saber hacia dónde llamar, hacia dónde buscar, a qué festivales tiene que ir. Sí, hay una estrategia detrás. Con Selected teníamos la estrategia de ver cómo iba, o sea, cuál era el festival idóneo para estrenar, ¿no? Que entendiese un poquito más el cortometraje de época. Es verdad que ahora hay una moda en los festivales de cine donde son muy conceptuales los cortos, ¿no? Por ejemplo, Gijón, ¿no? Se ha convertido en un festival muy prestigioso, pero de repente tiene una línea editorial, o Berlinale Shorts también, ¿no? O Sundance, ¿no? Son festivales que ella ha estado con cortos en Sundance también, ¿no? ¿En Sundance estuviste? En Tribeca. En Tribeca, bueno, Tribeca es más autoral, pero creo que hay festivales que las modas van por otro lugar y no van por una película convencional, ¿no? De 2 actores, texto en una única localización, sino son más experimentales. Entonces, la estrategia empezó por encontrar dónde estrenar y estrenamos en Medina del Campo y realmente ahí el corto encontró su lugar.
Si bien el festival pasamos un poco desapercibidos en ese estreno, pero bueno, para nosotros, más que el festival, para mí fue tener un deadline de cerrar el trabajo, de decir, tenemos que estrenar. Se acabó, no puedes seguir en tu casa pensando en lo que puedes mejorar con la música, pidiéndole a Belén Vivas que todavía haga un acorde nuevo o meta una electrónica. Basta, se acabó. Se acabó. El 23 de febrero tienes que tener la película en DCP para que se estrene ante un público. Entonces, eso para mí fue lo más importante, cerrar ese ciclo. Y es verdad que luego la película ha ido encontrando su camino y nos está yendo, pues está siendo una felicidad, ¿no? Con todos los premios, el recorrido, la selección para los Goya. Entonces, y también hacer la promoción, lo que en la parte que estoy descubriendo también que nos está gustando mucho es poder viajar por las ciudades y poder presentar el Monstruo de la Fortuna, como estamos ahora en Barcelona y esta noche tenemos el estreno aquí, nos vamos a ir a Pamplona el sábado, tenemos todavía un estreno en Palma de Mallorca, hoy también el corto se pasa en Córdoba, entonces es bonito de poder mostrárselo al público general y estamos haciendo un tour. Entonces, tour, ¿no? Claro. Sí, es bonito porque de repente los cortometrajes tienen un recorrido muy concreto, que son los festivales de cine y luego acabas en una plataforma, pero no accede a un público general. Entonces, al menos en este tour, pues el público general puede ir a ver el corto y eso también es muy gratificante, ¿no? Para mí como director, que de repente puedan ver el trabajo que hemos hecho y que no se quede en un corto que termina el recorrido y se mete en un cajón y lo meten en una plataforma, en el catálogo que tienes que estar rebuscando media hora para llegar al cortometraje. Entonces yo creo que eso es lo bonito del tour que estamos haciendo con toda esta promoción de los Goya. Pero, y lo Está bueno filming. también es que están filming Sí, ahora el Monstruo de la Fortuna, o sea que dentro de esta promoción la gente también ahora mismo lo puede ver Claro. en filming, que eso está muy bien. Perfecto. Mm. Quiero que me digáis, él no, porque él la habrá visto 100.000 millones de veces, pero la primera vez que veis el corto acabado, la película acabada, a mí no me gusta llamarlo corto. No, yo le llamo película. De hecho, Muy bien. pensad una Muy cosa. bien. La Corto película es más cine. famosa de Luis Buñuel es una película corta, Un perro andaluz. Un perro de luz. Entonces, la primera vez que veis la película, ¿dónde fue? ¿Qué sentisteis? ¿Estabais acompañadas? ¿Estabais sola? ¿Fue en Medina del Campo? No sé, explícame un poco cómo fue esa experiencia. Porque siempre uno está en un proyecto, pero luego cuando lo ve, dice, Dios mío, ¿qué es esto? Yo, mira, tuve mucha suerte porque lo vi con Manuel, que hizo una proyección con parte del equipo también, y la verdad, para mí fue una fascinación ver la película terminada, porque lo que pensé, dije, wow, qué inteligente, y qué inteligencia tiene esta película. Y lo más bonito fue poder compartirlo con parte del equipo. María Olga no pudo estar, pero estaba Raúl Prieto y fue muy guay poder generar ese tipo de conversación directamente, ¿no? con el equipo. Pero esa palabra para mí fue muy impactante, ¿no? Porque ahí intento no hacer mucho spoiler, no lo voy a hacer, pero también esta película es muy inteligente y es una inteligencia femenina que a mí me fascina y sobre todo es muy generosa. Dije, qué generosidad tiene la reina. Y ahí me callo. María, ¿dónde fue ese momento? Ese momento, mi primera vez, sí, no fue todavía. Hoy día voy a tener el placer de poder verla, claro, con Raúl y con Manuel lado a lado. La primera vez que la vi. Iba a ser una primera vez. Sí, una primera vez, porque la primera vez que me emociono solo de acordarme fue en la casa de Manuel en Madrid, pero en su computador, cosa que él no quería justamente que fuera así. Yo había venido en septiembre y no coincidimos en una muestra, y lloré de principio a fin. Lloré de principio a fin, porque desde que parte la música es muy emocionante, y no es porque yo esté dentro, de verdad, la historia conmueve de principio a fin. El trabajo brillante, fino, Es que te olvidas de que estés en una película. Sí, es que de verdad no era real, así, porque a mí parece no me real. gusta ver, me pasa todas esas cosas que nos pasan a los actores. Que Si no, tú imaginas entonces, una reina así, te imaginas a es Calderón lo que así. dices tú, es la O sea, historia, dices, es ese... "Hostia, parece que esté sucediendo ahora y yo estoy ahí, al lado de ellos". Claro, Es algo raro. y poder oír además cosas que no nos pasaba en teatro. En teatro yo quería ver esa historia, porque claro, y en teatro tú no puedes. Entonces ahora también fue muy bonito poder presenciar ese encuentro mágico entre Calderón y la reina. Y en Chile sí tuvimos
el placer de tener a César a un lado, y a Manuel al otro, y ahí, claro, no era sala de cine, pero fue nuestro estreno allá, y hoy día espero repetirlo ya, además con parte del equipo, que será otro placer. Sí, ahora para terminar, incasable. quiero que me recomendéis una película que hayáis visto hace poco y os haya encantado. Puede ser una serie, porque para mí las series son películas también. Wow. Algunas demasiado largas, pero hay otras muy buenas. Yo os voy a recomendar Querer. Es que la iba a decir de yo ahora. Adauda Ruiz de Azúa, que Querer. esto me parece como una cosa, me parece una película de 200 minutos. Querer está maravilloso. Esto. Pero bueno, yo iba a decir Querer, vale. Y de hecho el final es Pues la segunda espectacular. que más te ha gustado, ¿cuál es? Bueno, mira, y Para la no segunda, repetir. la segunda que he visto es Yo Adicto. Vi Vale. Querer y después vi Yo Adicto. Vale, ¿y por qué Yo Adicto? Hombre, porque tengo a mis amigos ahí, Omar Ayuso, y quería ver su trabajo. Vale. Y aparte yo me leí el libro también y bueno, quería saber un poco cómo había plasmado esa historia. Manuel, María. ¿Cuál A mí es la esa que se me película que ocurre en este recomendáis? momento es que vi hace poco una serie argentina que se llama Envidiosa, Vale. que me la vendieron como comedia y yo creo que lloré más de lo que me reí. Los textos, como buenos textos argentinos, además eran muy, muy críticos, muy agudos, muy de una mujer cerca de los 40, además eso me gustó mucho, que no fuera adolescente, series de adolescente, de repente digo que ya no quiero ver más, quiero ver problemas de mujeres más maduras. Y con una realidad muy, muy importante de América Latina y de un país como Argentina, que se nos parece mucho a Chile. Ella, una tremenda actriz, Griselda Siciliano, y me gustó mucho. Sí. Señor Castillo. Yo voy a decir una serie porque me parece que tiene un poco el mismo leitmotiv que hicimos nosotros, teatro-serie, que es Mi reno de peluche. Vale. Mi Está reno en de Netflix, no la he peluche. visto, tengo ganas de verla. Fascinante, sobre No he todo... visto ninguna de las que me habéis recomendado, o sea que tengo deberes. Mi reno de peluche, lo que más me fascinó es que habla de unos temas tan importantes, el acoso, bueno, muchos temas, ¿no? El abuso del poder, pero se tratan con personajes no tópicos, no se meten los tópicos, de una manera muy cruda, que parece para una plataforma tan mainstream como Netflix, que de repente se trate así una serie autoral con esos temas, que se muestren esas escenas, me parece muy importante para que plataformas tan grandes como Netflix confíen en el cine de autor o en las series de autor y que se cuenten historias más locales pero que se vuelvan universales. Entonces yo creo que Mi reno de peluche me fascinó por los temas y también sabiendo que el protagonista es el escritor y que es su autobiografía, ¿no? Y que fue una obra de teatro y luego la ha convertido en serie. Entonces yo creo que es muy recomendable la serie. Pues Juan, María, Mina, un placer hablar con vosotros de vuestra película. Gracias por este ratito, gracias por hacerme ver vuestra peli. Y yo siempre digo, hasta la próxima película, o serie, o lo que hagáis, teatro, no sé. Gracias, Hasta la José. Gracias a ti. Hasta la próxima. próxima. Hasta la Gracias a ti. próxima. Muchas Si me veis gracias. por ahí, saludadme. Ya está. Gracias, muy amable. Gracias. No, gracias a